Señor, venimos a ti hoy, Señor, a buscarte. Así como hemos aprendido, Señor, queremos estar como María a tus pies, Señor Jesús. Ayúdanos, Señor, a deleitarnos en tu presencia el día de hoy, a escuchar tu palabra, Señor, a ser alimentados con ella, Señor, para ver la hermosura de tu rostro, poder ser de aquellos que participan, Señor, para recibir la heredad, Señor, la herencia de estar en tu presencia. Jesús, queremos escucharte hoy, Señor. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En el principio era el verbo era con Dios. En el principio era el verbo era con Dios. En el principio era el verbo era con Dios. En el principio era el verbo era con Dios. Jesús, verbo de Dios, aleluya, el verbo es Dios. Jesús, verbo de Dios, aleluya, el verbo es Dios. Jesús, verbo de Dios, aleluya, el verbo es Dios. En el principio era el verbo era con Dios. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios. En el principio era el verbo era con Dios. En el principio era el verbo era con Dios. Jesús, verbo de Dios, aleluya, el verbo es Dios. Jesús, verbo de Dios, aleluya, el verbo es Dios. Jesús, verbo de Dios, aleluya, el verbo es Dios. Jesús, verbo de Dios, aleluya, el verbo es Dios. Toda la creación fue hecha por ti. Toda la creación fue hecha por ti. En ti está la vida, tú eres la luz. Jesucristo, Jesucristo, en ti está la vida, tú eres la luz. Jesucristo, Jesucristo, en ti está la vida, tú eres la luz. Jesucristo, Jesucristo, en ti está la vida, tú eres la luz. Jesucristo, Jesucristo, eres la vida, eres la luz, eres el verbo, eres Dios, eres la vida, eres la luz, eres el verbo, eres Dios,
la vida, eres la luz, eres el verbo, eres Dios, Jesús, verbo de Dios. Aleluya, el verbo es Dios, Jesús, verbo de Dios. Aleluya, el verbo es Dios, Jesús, verbo de Dios. Aleluya, el verbo es Dios. Toda la creación hecha por ti. Toda la creación fue hecha por ti. En ti está la vida, tú eres la luz. Jesucristo, Jesucristo, en ti está la vida, tú eres la luz. Jesucristo, Jesucristo, en ti está la vida, tú eres la luz. Jesucristo, Jesucristo, eres la vida, eres la luz, eres el verbo, eres Dios, eres la vida, eres la luz, eres el verbo, eres Dios, eres la vida, eres la luz, eres el verbo, eres Dios, Jesús, verbo de Dios. Aleluya, el verbo es Dios, Jesús, verbo de Dios. Aleluya, el verbo es Dios, Jesús, verbo de Dios. Aleluya, el verbo es Dios, Jesús, verbo de Dios. Aleluya, el verbo es Dios. Toda la creación fue hecha por ti. Toda la creación fue hecha por ti. Sí, Señor Jesús. Amén, Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gracias por todo el proceso que sufriste, Señor, al hacerte hombre, Señor, al hacerte un tabernáculo para nosotros, para disfrutar de ti, Señor Jesucristo. Te amamos, Señor. Tú eres el verbo de Dios, el verbo de vida, Señor. Precioso Jesucristo, precioso Salvador. Nuestro corazón arde por ti, Jesús. Nuestro corazón, nuestra alma, nuestra voluntad, nuestros sentimientos anhelan por ti, Jesús. Jesucristo, tú eres el deleite del Padre, Jesús. Y eres el deleite de tu iglesia, Señor. Nos deleitamos en ti, Jesucristo. Nos deleitamos en tu persona, Nos Jesús. deleitamos en ti, Señor Jesús. Tú eres rico para todo aquel que invoca tu nombre, Jesucristo. Eres nuestro tesoro, Jesús. Eres nuestro galardón, Jesús. Eres nuestra herencia, Señor. Señor Jesús, te amamos. Te amamos sin haberte visto. Te amamos porque tú nos amaste primero, Jesús. El deleite del Padre está en ti. El deleite del Padre está en ti. El deleite del Padre está en ti.
Cristo, Cristo, el deleite del Padre está en ti, el deleite del Padre está en ti, el deleite del Padre está en ti, Cristo, Cristo, el deleite del Padre está en ti, el deleite del Padre está en ti, el deleite del Padre está en ti, Cristo. Cristo, tú eres el deleite de Dios. Cristo, tú eres el deleite de Dios. El deleite del Padre está en ti. El deleite del Padre está en ti. El deleite del Padre está en ti, Cristo, 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 tú eres el deleite de Dios. Cristo, tú eres el deleite de Dios. El deleite del Padre está en ti. El deleite del Padre está en ti. El deleite del Padre está en ti, Cristo, Cristo. El deleite del Padre está en ti. El deleite del Padre está en ti. El deleite del Padre está en ti, Cristo, Cristo. El deleite del Padre está en ti. El deleite del Padre está en ti. El deleite del Padre está en ti, Cristo, 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 tú eres el deleite de Dios. Cristo, tú eres el deleite de Dios. Toda la plenitud, toda la deidad, toda la plenitud, toda la plenitud, toda la deidad, toda la plenitud habita en Jesús. Toda la plenitud, toda la deidad,
Jesús, toda la plenitud, toda la deidad, toda la plenitud habita en Jesús, en Jesús. Somos completos en Él, 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 somos completos en Él. Toda la plenitud, toda la deidad, toda la plenitud habita en Jesús. Toda la plenitud, toda la deidad, toda la plenitud habita en Jesús, en Jesús. Somos completos en Él, 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 somos completos en Él. Toda la plenitud, toda la deidad, toda la plenitud habita en Jesús. Toda la plenitud, toda la deidad, toda la plenitud habita en Jesús, en Jesús. Somos completos en Él, somos completos en Él, somos completos en Él, y somos completos en Él. El deleite del Padre está en ti. El deleite del Padre está en ti. El deleite del Padre está en ti, Cristo. Cristo. Cristo, tú eres el deleite de Dios, Cristo, tú eres el deleite de Dios. Amén, Jesús. Tú eres Dios, Cristo. Tú eres Dios, Jesús. Tú eres Dios, Señor. El Padre te dio la autoridad en los cielos y en la tierra, Jesús. Tú eres Dios, Jesucristo. Tú eres Dios, Jesús. Señor Jesucristo, tú eres Dios. Te rogamos que reines en nosotros, Señor. Ven y mora por la fe en nuestro corazón, Jesús. Ven y reina en nuestro corazón, Señor. Ven y reina, Jesús, en nuestra alma, en nuestros sentimientos, en nuestras emociones, en nuestra voluntad. Ven y reina, Jesús. Te suplicamos, Dios, ten misericordia de nosotros, Hijo de David. Hijo de hombre, ten misericordia de nosotros, Jesús. Ven y reina en nuestro corazón, Señor. Cristo, tú eres mi Rey. Cristo, tú eres mi Rey.
Cristo, tú eres mi Rey. Cristo, tú eres mi Rey. Cristo, tú eres mi Rey. Cristo, tú eres mi Rey. Cristo, tú eres mi Rey. Cristo, tú eres mi Rey. Cristo, tú eres mi Rey. Cristo, tú eres mi Rey. Cristo, tú eres mi Rey. Cristo, tú eres mi Rey. Cristo, tú eres mi Rey. Cristo, tú eres mi Rey. Cristo, tú eres mi Rey. Cristo, tú eres mi Rey. Cristo, tú eres mi Rey. Cristo, tú eres mi Rey. Un grande amor me alcanzó, que ahora creo por mí. Con grande amor me alcanzó, que ahora tú vives en mí. Con grande amor. Con grande amor me alcanzó, que Cristo murió por mí. Con grande amor me alcanzó, que ahora tú vives en mí. Con grande amor me alcanzó, que Cristo murió por mí. Cuán grande amor me alcanzó, que ahora tú vives en mí. Cristo, tú eres mi Rey. 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 Con grande amor me alcanzó, que Cristo murió por mí. Con grande amor me alcanzó, y ahora tú vives en mí. Con grande amor me alcanzó, que Cristo murió por mí. Con grande amor me alcanzó,
ahora tú vives en mí. Cuán grande amor. Con grande amor me alcanzó, que Cristo murió por mí. Con grande amor me alcanzó, que ahora tú vives en mí. Cristo, tú eres mi Rey. 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 Con grande amor me alcanzó, que Cristo murió por mí. Con grande amor me alcanzó, que ahora tú vives en mí. Amén, Señor. Gracias por tu salvación. Gracias por tu misericordia para con nosotros, Señor. Gracias porque nos diste a Jesucristo, nuestra ofrenda agradable para el Padre, nuestro sacrificio por el cual podemos acercarnos a ti, Señor. Gracias porque nos has dado una vida nueva en ti, Jesús. Gracias porque tú eres la puerta que nos da acceso libre al Padre, Señor. Te bendecimos, Señor. Te damos gracias por Jesucristo. Te amamos, Señor. Tú eres nuestro Rey, Señor. Amén. Bien, pues vamos a comenzar. Vamos a orar para que Dios se manifieste en nuestras vidas en esta reunión. Padre, te agradecemos, Señor, por tu iglesia, Señor, por el lugar de tus afectos, Señor, por el lugar de tu morada. Esta es casa de Dios y puerta del cielo, Señor Jesús. Te suplicamos, Señor, que tú hables a través de mi vida, Señor. Habla, Señor,
las cosas que son del Espíritu, Señor. Y aún te ruego, Señor Jesús, que me guardes de hablar, guárdame de hablar todo aquello que tú impidas que hable, Señor, todo aquello que va en contra de tu voluntad, Señor. Guárdame solamente hablar tu voluntad, guárdame y ayúdame para que yo pueda hablar con denuedo, con valentía, Señor, con gracia, Señor. Te ruego que multipliques tu gracia y tu misericordia para con nosotros, Señor. Háblanos, Señor, háblanos a nuestro espíritu, a nuestro corazón, Señor. Trasciende, Señor, expándete, Señor, que tu palabra corra y sea glorificada. Que tu palabra halle cabida en nuestras vidas, Señor. Que tu palabra halle cabida en nuestro corazón. Te lo suplicamos, Señor. Transfórmanos, Dios. Transfórmanos a través de tu palabra. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo, oramos. Amén. Muy bien. Vamos a leer, por favor, 2 de Timoteo, capítulo 3, del verso 16 al 17. Dice, bueno, yo creo que anoté mal, yo creo la cita, pero dice, tal vez sea primera, tal vez. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y Salmos 127, versículo 1. El primer párrafo nada más vamos a leer. Dice, si Jehová no edificara la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y por último, como introducción, vamos a leer Efesios capítulo 4 del verso 10 al 16. Dice así: el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de somos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Amén. Y pues el objetivo principal por el cual les voy a compartir pues es ese, para que Dios nos edifique, para que el Espíritu de Dios edifique nuestras vidas como iglesia. Y les voy a hablar algunos aspectos, algunos asuntos que nos competen como iglesia, las disciplinas que debemos de ejercer y en las disciplinas que debemos de practicar como iglesia. Y desde la última ocasión que compartí aquí, algo no sé por qué no lo hice, pero quería comentárselos. Quería comentarles la importancia de que fuéramos puntuales en la alabanza, que fuéramos puntuales al llegar a la alabanza, porque veo que es una constante también en la iglesia local. No de todos, de hecho hay algunos que fielmente son puntuales y es muy importante eso. Creo que para Dios es muy trascendente. Y pues los animo a eso, a que seamos disciplinados en ese asunto. Y bien, voy a continuar desarrollando el tema.
me bendijo mucho lo que Dios nos ha estado hablando a través de Edgar en estos días. Que Dios nos ha hablado acerca de que debemos amarlo con todo nuestro corazón. Así que pues les compartiré ciertos detalles que van a ampliar nuestro entendimiento referente a esto y de algunos recursos que nuestro Señor Jesucristo en su gracia y su misericordia nos dejó, los cuales están al alcance de todos nosotros, de toda la iglesia, de todos los que tenemos fe en Él. Y Proverbios capítulo 8, en Proverbios capítulo 8 vemos a Jesucristo en su cualidad como sabiduría, que desde la antigüedad pasada, desde antes de sus obras, antes de la fundación del mundo, Dios nuestro Padre poseía su corazón. Y eso está ahí en el capítulo. Ahorita les voy a decir el verso. Y desde entonces el Padre se deleitaba en el primogénito de toda la creación. Y el Hijo nuestro Señor Jesucristo, se regocijaba en su presencia. Y dice, versículo 22. Dice, Proverbios capítulo 28, perdón, capítulo 8, versículo 22. Dice, Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Y bueno, vamos a continuar para como agarrar el contexto de lo que está diciendo, y está hablando Jesús como la sabiduría de Dios. Y vamos a seguir leyendo desde el 22 en adelante hasta el versículo, permítanme un momento, hasta el 30. Dice, lo voy a repetir, Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra, antes que los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados, ya había sido yo engendrada. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto, para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Y esa palabra solaz se refiere a que hay un deleite mutuo. El Padre poseía el corazón del Hijo y había un deleite mutuo. El Padre se deleitaba en el Hijo y viceversa, el Hijo en el Padre. El Hijo se deleitaba en la presencia del Padre. Y vaya, ahí como donde nos estamos enfocando es en el verso 22 y en el 30, que nos hablan específicamente de eso, de cómo el Padre tenía desde el principio el corazón de su Hijo. Y el anhelo del Padre es que Jesús tenga el primer lugar en nuestro corazón. Ese es el anhelo del Padre, para que en todo Él tenga la primogenitura, la preeminencia y la primogenitura. Entonces, Cristo como sabiduría de Dios, se deleita en nosotros su iglesia, porque podemos llegar a ser la parte habitable de su tierra. Esto lo vemos en el versículo 31. Miren, vamos ahí, por favor. Podemos llegar a hacer eso, pero pues también ahí compete a nuestra voluntad el que podamos llegar a ser esa parte habitable de la tierra. Dice, me regocijo en la parte habitable de su tierra y mis delicias son con los hijos de los hombres. Y pues también Él es delicioso, Jesucristo es delicioso, pero pues es necesario que nosotros lo contemplemos, es necesario que nosotros estemos atentos a Él para poder percibir su belleza. Y mencionaba hace un momento, ahí es donde entra en función nuestra voluntad. En Génesis capítulo 2, versículo 9, el Señor nos presenta dos árboles, el árbol de la vida, el cual fue plantado en el centro del huerto, dándonos a entender que Jesús debe ocupar el centro de nuestro ser. Y vamos ahí a ese verso.
Dice, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Otras versiones mencionan, bueno, pues ahí vemos que dice que estaba en medio del huerto. Otras versiones bíblicas mencionan que estaba en el centro del huerto. Entonces, para esto debemos ser decisivos, determinados e intencionales al elegir voluntariamente cada día y en cada momento de cuál de los dos árboles vamos a comer. ¿Cuál de los dos árboles ocupará el centro de nuestro ser? ¿El árbol de la vida que representa a Jesucristo o el árbol del conocimiento del bien y del mal que representa a Satanás? Y uno de los atributos de Jesús y uno de sus nombres es la gracia de Dios. Y la palabra gracia significa un don de Dios, una dádiva de Dios, un regalo que no merecemos. Pero lo interesante de todo esto es que siempre está disponible para nosotros, siempre está dispuesto para nosotros esta gracia. Y segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 1, habla de esto. Pablo nos habla acerca de esto. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 1. Dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo repito, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. En otras palabras, lo que Pablo estaba diciendo es el que seamos disciplinados en todas las dinámicas y todas las disciplinas y los recursos que Dios nos ha dado como familia de Dios. Y existen muchas, yo ahorita las voy a desglosar algunas solamente. Y sabemos, Juan en el Evangelio de Juan nos menciona acerca de que la gracia y la verdad vinieron por medio de Cristo y que de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. Y pues también lo corrobora Colosenses, ¿no? Que la plenitud de la deidad habita en Jesucristo y somos completos por medio de Él o en Él. Y entonces, bueno, continuando en este desarrollo de este tema, uno de los recursos que Dios nos ha dejado es el leer y el orar con la palabra. Leer y orar. Y esto, el leer y orar con la palabra, nos constituye en personas experimentadas en el espíritu y la vida que hay en la palabra. Pero pues requiere que seamos disciplinados también en esto. Todo aquello que oramos utilizando la palabra de verdad se vuelve vida en nosotros. Porque yo anteriormente solamente leía y no tenía como el entendimiento de la importancia que es leer y orar con lo que estás leyendo o con aquello que te bendice. Pienso que es trascendente eso. No es simplemente leer y ya, o leer por leer, sino leer con detenimiento y orar con aquello que te ha bendecido. Cuando nosotros realizamos eso, cuando nosotros leemos y oramos aquello que nos ha dado vida o que nos bendice o que nos llama la atención o que se nos hace interesante a leer, se convierte en vida en nuestras vidas, se convierte en una experiencia de vida, en una experiencia que tenemos de vida con Dios. Y la verdad, el Evangelio de Juan menciona también eso. La verdad nos consagra, la verdad, la palabra de verdad nos santifica. Y otros recursos que Dios nos ha dado es el transcribir la palabra y el memorizarla. Esos son otros dos recursos que quiero mencionar. Y también eso nos ayuda para que nuestro corazón se enfoque en Cristo. Eso nos ayuda para que de cierta forma nosotros podamos amar más a Dios. Y no es por nuestras obras, sino por medio de la gracia, que está siempre ahí, que es Jesucristo. Pero sí es necesario, como yo creo que ustedes recuerdan,
leíamos de cómo nos edificamos los unos a los otros en la iglesia. Entonces, y estoy pensando en otra que, nomás que no la anoté, en otra cuestión de que es un recurso. Ya me acordé. Am, Otro recurso es estudiar la palabra. Desde ayer empecé a desarrollar este tema y pues gran parte del día me puse a estudiar la palabra y parte de la mañana del día de hoy. Y también te edifica mucho. Tu espíritu, tu alma, tu corazón se va llenando de Dios. Y es una forma de nosotros expresarle ese amor a Dios. Y también se me ha hecho muy interesante el aspecto de lo que Dios nos menciona en parte de los evangelios, que dice: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y también es necesario que nosotros, como creyentes y como un organismo vivo, corporativo, podamos expresarle ese amor que decimos tenerle a Dios. No simplemente con decirle, sino manifestarlo con nuestros hechos. Y pues todo lo que les he estado mencionando, todos estos recursos nos ayudan a avanzar y a madurar en la vida de Dios, y aún para que podamos ser más apasionados amando a Dios, amando a Jesucristo. Y precisamente le platicaba ayer a Edgar este asunto de que a mí me bendijo mucho esto que nos compartió, y personalmente me da un ánimo de seguir adelante y de enamorarme más de Cristo, y incluso de tener un corazón más apasionado para Cristo e ir más profundo en Dios, ir más profundo para que mi corazón profundice en amar a Cristo. Y bien, continuando, otra virtud de Jesús es que Él es el principio y el fin. Y Apocalipsis capítulo 1 versículo 8 habla de eso. Apocalipsis capítulo 1 versículo 8. Dice: yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Y es muy importante y trascendente las disciplinas, o el disciplinarnos en estos aspectos que les he mencionado. Y para poder conocer a Jesucristo como el principio y el fin, lo primero y lo último, pues tenemos que disciplinarnos. Jesús tiene que ser lo primero que pensamos en nuestra cotidianidad, en la cotidianidad de cada día, y tiene que ser lo último que pensemos, o con lo último que terminemos. A eso se refiere esta característica de Dios. Pero para esto también requeremos disciplina. ¿Qué es lo primero que hacemos durante el día? ¿En qué es lo primero que pensamos? ¿Y en qué es lo último que pensamos durante el día? También nuestro Señor Jesucristo es el maná. También algunos sabemos eso. Y sabemos que el maná descendía al rayar el alba como el rocío sobre la hierba, pero al transcurrir del día se desvanecía. Y he podido notar la importancia de tener comunión con Dios, de tener comunión con Jesucristo por las mañanas. Y a eso se refiere, a mí me ha bendecido mucho ese aspecto, que a cierta hora ya el maná se desvanecía y no podías comer de él. Como que tienes un poquito más de entendimiento cuando tienes comunión con Jesús por las mañanas. Pero Dios quiere ir aún más, quiere trascender más en nuestro corazón, como antes les mencionaba, acerca de que pues también Él quiere que nosotros lo experimentemos a Él al final de nuestro día. Y
Estaba pensando en algo que en alguna ocasión Juan Manuel compartía, Juan Manuel Núñez, y decía que nosotros no podemos ir a la presencia de Dios si estamos llenos de tantas cosas, o si por ejemplo, imagínense que yo me ponga a ver un partido de fútbol, por poner un ejemplo, y después del partido de fútbol quiero ir a la presencia de Dios. Entonces, no tiene mucho sentido porque te llenas de todo eso, te llenas de tu alma, tu corazón se llena de lo que estás viendo. Estoy poniendo este ejemplo del fútbol. Y hay algo que impide a que tú puedas profundizar en la vida de Dios cuando haces ese tipo de cosas. O que estás viendo una película, tal vez, se me ocurre algo así, y que después de la película quieres tener comunión con Dios y quieres profundizar. Va a haber algo que va a impedir, no sé cómo llamarlo, pero va a ser como un obstáculo que va a impedir que tú vayas trascendiendo o que vayas más profundo en tu corazón hacia Dios. Y Proverbios capítulo 8, versículo 17, dice la sabiduría de Dios. Proverbios 8, 17. Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Y bien, pues que Dios nos anime en esto para seguir buscándolo, para ser disciplinados, aún para buscarlo por las mañanas y que sea lo primero que pensemos y sea lo primero que hagamos el tener comunión con Él, con Jesucristo. El ayuno es otro recurso y otra disciplina espiritual que tiene que ser parte de nuestro estilo de vida. Esta disciplina nos ayuda a humillarnos delante de Dios y nos capacita a ser sensibles y apercibibles a las cosas del Espíritu. Y nos ayuda a profundizar también en Dios. Y vaya, pues también no estamos exentos de esto. Si queremos profundizar en amar más a Dios, si queremos ahondar en esto, si queremos ser más apasionados en nuestro corazón para amar a Dios, pues esto tiene que ser un estilo de vida en nosotros como iglesia. Aquí ya tenemos varios años como iglesia local, no recuerdo cuántos, que todos los viernes ayunamos, no, perdón, el primer viernes de cada mes ayunamos, hacemos ayuno. ¿3 años? Como 3 años. Entonces, los invito, realmente yo he podido experimentar eso, porque es bíblico y Dios lo manda. Ahorita vamos a leer unos versos que hablan acerca de eso. Y pues también, yo sé que tal vez algunos de ustedes pudieran, por ciertas circunstancias, no puedan ayunar completamente un día, pero también pueden ayunar de algo, o pueden ayunar tal vez una comida, porque el ayunar significa eso, dejar de comer. Entonces vamos ahí a Levítico 16, del verso 29 al 30. Dice: y esto tendrán por estatuto perpetuo en el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligirán sus almas, y ninguna obra harán, ni el natural ni el extranjero que mora entre ustedes. Y ahora vamos a leer, por favor, Mateo capítulo 4, del verso 1 al 4. Dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y para todo esto que les he mencionado,
El mejor testimonio es Jesús. Él es el mejor ejemplo de una persona como nosotros, igual a ti, igual a mí, que en su naturaleza como hombre, Padre, corazón, pero él tuvo fe en el Padre y avanzó en la vida sobrenatural de Dios. Y referente al ayuno, voy a hacer un paréntesis. Referente al ayuno, Gus una vez me compartió un poquito acerca de eso, porque yo, amplió mi panorama y mi entendimiento referente al ayuno. Cuando ayunamos, no es simplemente dejar de comer y ya, sino que el ayuno nos ayuda a trascender, porque en el ayuno dejamos de comer, un ejemplo, dejamos de comer todo el día, pero durante ese día que dejamos de comer, tenemos actividades diarias de nuestro trabajo, etcétera. Tenemos que apartar un tiempo en el cual tenemos que profundizar más en Dios. Si, por ejemplo, leíamos, no sé, 4 capítulos de nuestras lecturas, de nuestro cronograma, en ese día que ayunamos, tenemos que aumentar y tenemos que profundizar. A eso se refiere. Y de esta manera, Dios nos capacita en eso por medio del ayuno. Y Dios nos da gracia también en eso. Y también Dios nos anima a eso, a que nosotros tengamos fe y avancemos en la vida sobrenatural de Dios. Tal vez pudiéramos tener ciertas dudas razonables. Pudiéramos tener ciertas dudas razonables en nuestra persona acerca de muchas cosas, no específicamente del ayuno, pero acerca de lo que Dios está obrando, acerca de lo que Dios nos está diciendo que en lo cual nos debemos conducir y mover. Pero el ejemplo más claro que tenemos es Jesús. Él avanzó en la vida sobrenatural de Dios, él le creyó a Dios y avanzó. Y la verdad a mí me bendice mucho ese aspecto de que Jesucristo es totalmente hombre y totalmente Dios y semejante a nosotros en nuestra naturaleza, y pudo ayunar 40 días. Y eso a mí la verdad me edifica mucho, me anima también, me anima porque puedo ver un testimonio de Jesucristo, de cómo su fe trascendió a la vida sobrenatural de Dios. También nosotros tenemos que trascender en esos aspectos, a pesar de las dudas razonables que tengamos. Y bien, vamos a continuar. Vamos a continuar para que nos quede un poquito más claro este asunto de cómo Jesús se entregó por completo, su corazón estaba totalmente enfocado en Dios nuestro Padre. Y vamos a leer Juan 17, el Evangelio de Juan, el capítulo 17. Les voy a leer la versión que es Nueva Biblia de las Américas. El verso 3 dice lo siguiente. Dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces habla de que nosotros como iglesia tenemos que conocerle, tenemos que tener intimidad con Él. Y tenemos que contemplarlo a Él. Y ahora les voy a leer otra versión, pero los versículos son del 14 al 19. Es la traducción lenguaje actual. Dice: les he dado tu mensaje y por eso los de este mundo los odian, pues ellos ya no son como esa gente, y tampoco yo soy así. No te pido que los quites del mundo, sino que los protejas de Satanás. Yo no soy de este mundo y tampoco ellos lo son. Tu mensaje es la verdad. Haz que al escucharlo, ellos se entreguen totalmente a ti. Los envío a dar tu mensaje a la gente de este mundo. Así como tú me enviaste, toda mi vida te la he entregado. Y lo mismo espero que hagan mis seguidores.
En el último verso vemos cómo Jesús entregó totalmente su vida, entregó su corazón plenamente a Dios y Él está esperando que nosotros seamos recíprocos en ese sentido. Y ahí mismo en ese capítulo, déjenme, voy ahí, pero es la versión Nueva Biblia Viva. No, perdón, no. La Nueva Biblia de las Américas. Ahí mismo es el último versículo. Permítanme, lo estoy buscando acá. Juan capítulo 17. Es el último verso. Dice, yo les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer para que el amor con que me amaste esté en ellos y yo en ellos. Entonces vemos que a través de que Jesús se ha revelado en nuestras vidas, que Jesús ha revelado la gloria del Padre para con nosotros, se imparte ese amor de Dios en nosotros y nosotros podemos ser recíprocos para con Él. Y muy bien. Juan el Bautista, David, Pablo, fueron personas adelantadas a su época. Estas tres personas que les menciono solo por mencionar algunas, fueron adelantados a su tiempo, porque recibieron esta revelación de Dios y contemplaron al Cordero. Y vamos por favor ahí a leer Juan capítulo 1, versículo 29. Juan 1, 29. Dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y el contexto de lo que está diciendo ahí Juan, cuando menciona, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, está mencionando acerca nos está diciendo, contémplenlo a Él, mírenlo a Él, contémplenlo, enamórense de Él. Y Juan pudo percibir esto, tuvo esta gracia de Dios, tuvo esta revelación de Dios y se conducía de esa manera. Ahora vamos a leer Salmos 27, pero es la versión Nueva Biblia de las Américas. Déjenme, voy ahí. Salmos capítulo 27. Dice, verso 4 y 5 dice, una cosa he pedido al Señor y esa buscaré, que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para meditar en su templo. Porque en el día de la angustia me esconderá en su tabernáculo, en lo secreto de su tienda me ocultará, sobre una roca me pondrá en alto. Verso 8 dice, cuando dijiste, busquen mi rostro, mi corazón te respondió, tu rostro, Señor, buscaré. Verso 9 dice, no escondas tu rostro de mí, no rechaces con ira a tu siervo, tú has sido mi ayuda, no me abandones ni me desampares, oh Dios de mi salvación. Y vamos a leer los últimos dos versos, el 13 y el 14, en esta versión que les menciono. Dice, hubiera yo desmayado si no hubiera creído que había de ver la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Espera al Señor, esfuérzate y aliéntese tu corazón, sí, espera al Señor. Y pues en este último verso vemos cómo nos anima Dios a que nos esforcemos, ¿no? Nos esforcemos, como antes lo mencioné, nos esforcemos en la gracia y en todas las disciplinas y las dinámicas que Dios tiene para que podamos avanzar, para que nuestro corazón se aliente y sea lleno de su amor. Y esto también requerimos, esto también está como en el anhelo del corazón de Dios, el que nosotros nos entreguemos a Él y que nosotros tengamos solo una cosa que desear en nuestras vidas. Y
y yo pienso que no es imposible. Pienso que a través de la gracia de Dios, por medio de su misericordia, podemos lograrlo. Nuestro corazón se puede ensanchar, nuestro corazón puede expandirse a Dios en amor hacia Él. Y vamos a leer, por favor, Juan capítulo 14 del 15 al 20. Juan capítulo 14 del 15 al 20 dice: si me aman, guarden mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y les dará otro consolador para que esté en ustedes para siempre. Repito, para que esté con ustedes para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero ustedes le conocen, porque mora con ustedes y estará en ustedes. No los dejaré huérfanos, vendré a ustedes. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero ustedes me verán porque yo vivo, dice, porque yo vivo, ustedes también vivirán. En aquel día ustedes conocerán que yo estoy en el Padre y ustedes en mí y yo en ustedes. Y ayer nos compartía eso Edgar en la reunión de los sábados, de que precisamente este verso, el verso 15, su traducción no es correcta. La traducción más correcta de lo que dice este verso es que si nosotros le amamos a Él, como consecuencia vamos a guardar sus mandamientos o vamos a cumplir sus mandamientos. Como consecuencia, de una manera espontánea y sencilla, se va a dar el que podamos dar frutos y el que podamos guardar su palabra. Entonces, pero también en todo lo que hemos leído, pues vemos que Dios el Padre nos dejó al Espíritu de verdad, al Espíritu Santo, quien es el Consolador. Y otra traducción del aspecto del Espíritu de Dios como Consolador es que es nuestro ayudador. Y el Espíritu de Dios también nos ayuda en esto. Nos ayuda para que nuestro corazón se expanda en amor hacia Él, que podamos ser más apasionados en nuestro corazón hacia Él. Y vamos a leer, por favor, Filipenses 3, del 13 al 16. Filipenses capítulo 3, del 13 al 16. Dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sienten, esto también se los revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sean imitadores de mí y miren a los que así se conducen, según el ejemplo que tienen en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales les dije muchas veces, y aún ahora les digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Me extendí en la lectura. Termino con el 20. Dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo. Y bien, pues esto también, pues Dios nos está hablando acerca de eso, que continuemos, que sigamos avanzando. Y tal vez pudiera haber ciertas cosas que nos impiden a seguir avanzando. Y cuando estaba preparando este tema, Dios me habló acerca de algo que leí en estos días, de cómo esto tiene que también trascender en nosotros. Está en Proverbios capítulo 10.
También se los voy a leer en creo que es la traducción viviente, déjense lo busco. Proverbios capítulo 10. Habla acerca, bueno, lo estoy buscando, pero el contexto es que, déjenme ver si es la nueva traducción viviente. Sí. Dice, Proverbios capítulo 10, versículo 12, es la nueva traducción viviente. Perdón. Ah, sí, es que mi celular no se actualiza, perdón. Me dice arriba que es una cita y abajo me muestra la que realmente es. Ok, dice Proverbios capítulo 10, versículo 12, dice, el odio crea rencillas, pero el amor cubre pero el amor cubre todas las transgresiones. Otra versión menciona, creo que esta versión dice que cubre todas las faltas, efectivamente. Y pues también en las dinámicas de la vida de Dios, pues pudiera haber que tengamos malos entendidos y roces. Y en alguna ocasión, si mal no recuerdo, se los comenté en alguna ocasión cuando compartí aquí. También Gus nos ha platicado de eso, en alguna ocasión nos compartió, que como piedras vivas tenemos roces como piedras, pero esos roces nos van puliendo de tal manera que vamos, la culminación de esto es que vamos a llegar a ser piedras preciosísimas, pero no debemos quedarnos como con ese rencor o ese malentendido en nuestro corazón. Debemos proseguir adelante, sabiendo que el amor cubre todas las transgresiones, sabiendo que el amor cubre multitud de faltas. Y a pesar de que nos hemos fallado los unos a los otros como hermanos, pues el amor cubre eso. Y dice un verso, no recuerdo en qué está, pero dice que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Dios nos ha dado un espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Y entonces ese mismo espíritu está en cada uno de nosotros y podemos actuar de esa manera, perdonándonos los unos a los otros y avanzando en lo que Dios quiere que avancemos. Vamos a leer Efesios capítulo 3, del 14 al 21, por favor. Efesios 3, del 14 al 21. Ya estoy por terminar. Dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que les dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en sus corazones. Repito, para que habite Cristo por la fe en sus corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, sean plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Y voy a hacer otro paréntesis. Había olvidado un recurso y otra disciplina espiritual que tenemos como iglesia, como familia de Dios, y es la oración corporativa. Eso también es un aliciente y nos anima y nos alienta a seguir adelante, y también expande nuestro corazón. Cuando nosotros acudimos a las reuniones que se nos convocan durante la semana para orar, eso también nos impulsa a amar más a Dios, y eso también colabora para que nosotros amemos más a Dios. Tal vez no nos demos cuenta, o tal vez no podamos percibirlo, pero sí es muy trascendente. Y los animo a esto, a que participemos de todas estas dinámicas. Ya por último, solamente voy a leer unos versos para concluir. Y vamos ahí. La versión que les voy a leer es la nueva traducción viviente. Dice,
Voy ahí. Con esto termino y nos despedimos. Déjeme lo encuentro, ¿eh? Estoy buscándolo. Un momento, por favor. Es Romanos capítulo 8, la Nueva Traducción Viviente. Dice, mm, son los últimos versículos. Dice, versículo 36 en adelante. Como dicen las Escrituras, por tu causa nos matan cada día, nos tratan como ovejas en el matadero. Claro que no, a pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo, quien nos amó. Y estoy convencido de que nada podrá separarnos del amor de Dios, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana, ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas, ni en las profundidades. De hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Y también creo que es unos versículos anteriores, unos capítulos anteriores, menciona cómo Pablo, no sé si ustedes recuerden, Pablo dice, ¿quién me podrá librar de este cuerpo de muerte? Y creo que es esta versión de la Nueva Traducción Viviente, dice, gracias a Dios por Jesucristo, porque a pesar de eso, pues seguimos pecando como seres humanos. La naturaleza pecaminosa trata de manifestarse en nosotros. Y esta versión que les digo, la Nueva Traducción Viviente, menciona que dice, pero gracias doy a Jesucristo, perdón, gracias doy, ando un poquito nervioso, perdonen. Dice, gracias le doy a Dios por Jesucristo, porque Él es la respuesta, porque Jesucristo es la respuesta. Y pues realmente nosotros tenemos que esperar nuestra respuesta de Dios y contemplarlo a Él, contemplar a Jesucristo. A pesar de todo, contemplarlo, enamorarnos más de Él. Y a pesar de que nuestro corazón emana pues todo eso, nuestra naturaleza trata de expresarse. Vamos ahí con esto termino. Dice Mateo 15 Mateo capítulo 15. Creo que es el 19, o sea, es el capítulo 15, el verso 19 y el 20. Por favor, amigo. Dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las cosas sin lavar no contaminan al hombre. Entonces, sabemos esto, que de nuestro corazón emana todo esto, pero yo entiendo y Dios nos da este entendimiento que podemos contrarrestar eso. Podemos contribuir para que en vez de que se manifieste eso, nosotros llenar nuestro corazón de Dios mismo, enamorarnos más de Él.
porque como bien les mencioné, pudiéramos estar llenos de muchas otras cosas, de muchas cosas. Les pudiera mencionar, imagínense ustedes lo que personalmente, de lo que pudiera estar lleno nuestros corazones. Precisamente hace unos días pasé una situación, no recuerdo qué día fue. El punto es de que últimamente, a través de lo que Dios nos ha estado compartiendo últimamente en estos días, y de otros testimonios de personas, de cómo han profundizado en amar a Dios, en conocer más a Dios, estar dispuestos voluntariamente y ser intencionales en conocer más a Dios. Y he añadido otras lecturas aparte de nuestro cronograma. Leo el cronograma juntamente con ustedes de esta iglesia local, pero he añadido otro. Entonces estaba con mi hermano, estábamos comiendo y ya mi hermano puso ahí el Netflix. Y de repente eso te puede cautivar. Como yo ya tenía un cierto avance en este asunto de lo que les menciono, que como Dios puso ese ímpetu en mi corazón, en mi alma, de buscarle más a Él, de conocerle más. Y ya pues puso el Netflix, ahí estábamos terminando de comer. De hecho, yo estaba comiendo y ya puso él el Netflix. Y yo estaba ahí buscando a ver qué ver. Y de repente, pues es lo que les menciono, tenemos al ayudador, al consolador entre nosotros, en nuestro espíritu, mezclado con nuestro espíritu. Y entré en razón y dije, pues no, la verdad esto no me edifica. Y yo procuraba eso. Estoy procurando como ese asunto, porque la verdad me ha bendecido y me ha animado. Y los testimonios de otras personas que se esfuerzan en esto, se esfuerzan en la gracia. Y no digo que el ver Netflix sea que esté como que esté mal o estoy como juzgándolos, no, nada de eso, sino que también debemos ser sensibles a lo que Dios nos está mandando a hacer en nuestro espíritu. Debemos ser sensibles a la voz interna que se ha mezclado en nuestro espíritu. Y pues yo les animo a eso, que tomen en cuenta todo lo que Dios nos está hablando, cuál es el anhelo de Dios en este asunto, a que procuremos ser disciplinados en estas disciplinas que les he mencionado, en estos recursos que están ahí dispuestos para nosotros, esforzarnos en la gracia que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y a saber que a pesar de que nuestra naturaleza pecaminosa trata de contrarrestar la naturaleza divina que está mezclada en nuestro espíritu, pues nosotros podemos echar mano de Jesucristo como la gracia de Dios. Y está accesible a todos nosotros el contemplar a Dios, el enamorarnos de Él, el siempre enfocarnos en Él. Y pues eso es lo que quise compartirles. Y pues que Dios nos ayude a cultivar esto, porque entiendo que este amor se cultiva, en nosotros, depende de nosotros. También esperar esa respuesta, como bien lo mencioné acerca de Romanos, de la Nueva Traducción Viviente. No recuerdo en qué capítulo está, pero menciona esa traducción, que a pesar de lo que decía Pablo, que quién nos puede librar de nosotros mismos, del pecado que está en nosotros. Y él agradecía a Dios porque la respuesta está en Jesús. Entonces, Romanos 7. Gracias, amigo. En Romanos 7 menciona eso. Entonces, esperemos la respuesta en Jesucristo. Confiemos en Él, estemos enfocados totalmente en Él. Enamorémonos de Él solamente al contemplarlo, al ver su belleza, al ver quién es Él, al ver sus virtudes, al experimentarlo. Y sabemos que Dios es fiel. 1 Corintios capítulo 1, versículo 9 menciona eso, que Dios es fiel y nos ha invitado a que nosotros tengamos comunión con Jesucristo. Nos invita a esto. Constantemente es el anhelo de Dios, el que nosotros tengamos una amistad con Él, el que
que seamos personas experimentadas en tener experiencias de vida con Jesucristo, en conocerle, el simple y sencillamente tener una amistad con Él, como amigos. Y Dios desea esto, Dios desea llamarnos amigos, así como llamó a Abraham, pero pues también depende de nuestra voluntad. Pero pues ahí están las herramientas y los recursos que les he mencionado, en los cuales pues nosotros. Y pues los animo a que sigamos avanzando todos juntos como iglesia en todos estos requerimientos, en todas estas disciplinas. Y bien, pues voy a orar para despedirnos. Padre, te agradecemos por tu palabra, porque tu palabra nos instruye. Gracias, Dios. Gracias por todas estas disciplinas, todos estos recursos que tú nos has dado. A Jesucristo como tu gracia, Padre. Gracias por Jesucristo, porque es el don perfecto, es tu dádiva, es un regalo inmerecido para nosotros, pero siempre está dispuesto para nosotros. Siempre está dispuesto ahí por medio del Espíritu Santo en nosotros. Siempre está dispuesto ahí por medio de tu palabra. Y te damos gracias porque Él es la respuesta para contrarrestar el pecado que está en nosotros. Él es la respuesta, Jesucristo es la respuesta. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos como iglesia local, Señor, a trascender, a que nuestro corazón se expanda, a que nuestro corazón crezca en amor hacia Jesucristo. Ayúdanos, Señor. Nosotros solos no podemos en nuestra naturaleza, ni en nuestras propias fuerzas, Señor. Hoy te pedimos que tengas misericordia de nosotros, que multipliques tu misericordia y tu gracia para con nosotros, a fin de que podamos amarte, Señor, a fin de que podamos contemplarte a ti y como consecuencia de contemplarte a ti de una manera natural, de una manera sencilla y de una manera espontánea, podamos nosotros amarte a ti, Señor, podamos amarte a ti y poder cumplir tus requerimientos, poder cumplir los mandamientos. Enamóranos más de ti, Señor. Cautiva nuestro corazón, Señor. Cautívanos, Señor. Cautívanos, te lo suplico, Señor. Oro por mis hermanos, Señor. Oro por todas las familias que representan esta iglesia local, Señor. Aún por sus familiares cercanos, Señor Jesucristo. Cautiva el corazón y el alma de mis hermanos y de sus familiares cercanos, Señor. Cautívanos, Jesús. Cautívanos con tu belleza, Señor. Conquista nuestro corazón, Señor. Sigue avanzando en nuestro corazón, Señor. Crece más y más, Señor. Apasionanos más por ti, en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, Dios. Nuestra voluntad, Jesucristo. Cautívanos, Dios. Trasciende en esto. Lo rogamos, Dios. Anhelamos esto en nuestras vidas. Anhelamos el que tú ocupes el centro de nuestro corazón, Señor. Danos esta gracia, Jesús. Te amamos, Jesús. Te amamos, Señor. Crece más en nosotros, Señor. Crece más y más en nosotros. Por amor a tu nombre, Jesús, porque esto te conviene. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén.